Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros. En primer lugar, y como os digo siempre, agradeceros a cada una de las personas que estáis viendo este vídeo, a cada una de las personas que estáis suscritas a este canal, pues el apoyo, la ayuda, el feedback, los mensajes. Es un verdadero placer el hecho de continuar aportando, continuar generando pues una pequeñita comunidad muy especializada, muy de nicho, pero que de alguna manera pues creo que siempre está ahí. Si es la primera vez que ves unos vídeos, pues te invito también a que revises el canal, a que lo busques, a que lo exprimas al máximo, porque creo que te va a gustar. Y bueno, pues dicho esto, continuamos con otro vídeo muy interesante dentro del apartado de Portfolio Management. Como hablábamos en la sesión anterior, pues estuvimos tocando todo el concepto de carteras eficientes, de fronteras eficientes, un poco muy motivado por la relación que existe siempre entre las correlaciones entre los activos, ¿no? Recordad que los activos podían tener pues una correlación perfectamente positiva o perfectamente negativa en función de pues si el comportamiento de ambos era prácticamente lineal, ¿vale? Es decir, si uno sube en un punto, el otro ver si va en la misma dirección, es decir, si va alcista, pues el otro iría alcista en la misma proporción o iría bajista. Esto lo tienes explicado en el vídeo anterior y creo que es bastante sencillo. A partir de ahí y en función de las correlaciones, vimos que la figura representada en el gráfico, un poco en función de lo que sería el riesgo de la cartera, que no lo veis aquí porque está tapado por la cámara, bueno, dentro de este eje, y el retorno esperado de la inversión, pues nos generaba lo que se conocía como frontera eficiente, que representaba la combinación de activos que potencia el retorno, obviamente, para cada nivel de riesgo. Si os fijáis y si os acordáis, la frontera, de alguna manera, hacía esta curva siempre que estábamos en las zonas entre más y menos 1. Pero recordad que esta zona de aquí no es frontera eficiente, porque este mismo punto que veis aquí, para este nivel de riesgo que vamos a poner que sea 1, tiene un punto el cual puede ser optimizado, es decir, puede tener mayor retorno para ese nivel de riesgo. Por lo tanto, la cartera eficiente o la frontera eficiente como tal solo corresponde a este nivel de aquí en el cual para un mismo nivel de riesgo el retorno es potenciado. Para ello utilizábamos también lo que se conocía como Capital Allocation Line o Capital Market Line. Esto nos iba a venir muy bien, ¿por qué? Porque representaba gráficamente todas las combinaciones posibles de portfolios y, ojo, combinando también los activos libres de riesgo. Si os fijáis, cuando estábamos explicando la frontera eficiente, nos referíamos única y exclusivamente a dos activos de riesgo o a dos portfolios potenciales con riesgo. Pero si introducimos dentro de la ecuación el Capital Allocation Line, aquí ya estamos combinando por una parte, voy a hacerlo sencillo, renta variable y renta fija. ¿Por qué? Pues porque si os acordáis también en sesiones anteriores hablábamos de que no todos los inversores tenían la misma capacidad de asumir riesgo y que por lo tanto existían ponderaciones distintas ya no solo dentro de la misma renta variable, sino que deberíamos de combinar también con renta fija o activos que se suponían que eran libres de riesgo. Por lo tanto, ¿cómo se combina por una parte la frontera eficiente con el Capital Allocation Line? Pues es muy sencillo, porque si yo tengo, por una parte, tengo mi activo con riesgo, renta variable, tengo mi activo sin riesgo, renta fija, fijaros, aquí estamos hablando de que tiene cero riesgo y un retorno potencial X, porque aquí esto sería pues la yield o el cupón, ¿no? Entendiendo que este tiene cero riesgo, ¿vale? Recordad que aquí está la desviación estándar. ¿Y qué es lo que hago? Sumar la frontera eficiente, que ya lo tengo calculada en función de lo que hemos explicado en las sesiones anteriores relacionado con correlación, varianza, etcétera, y que nos permitían conocer pues todos los retornos posibles para los niveles de riesgo dados, y que si no te recomiendo que vayas al ejercicio en el que está calculado prácticamente paso a paso cómo generar una cartera o cómo combinar estos activos, y además se nos permite añadir dentro de la ecuación lo que se conoce como Capital Allocation Line o Capital Market Line, que lo hemos explicado, que es el hecho de añadir, como os digo, este activo libre de riesgo. Aquí, si os fijáis, pues bueno, en función de las ponderaciones, pues yo lo puedo llevar más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Por ejemplo, aquí tendríamos una ponderación W, que aquí, pues bueno, han utilizado la W para determinarla, pero fijaros como aquí tendríamos pues un porcentaje mayor en renta variable y conforme voy acercando hacia abajo,
pues tendré un porcentaje mayor de renta fija. Creo que tiene toda la lógica del mundo y se ve de una forma bastante sencilla. ¿Y cómo le voy a llamar yo a este punto? Pues os lo he dejado aquí. Optimal Portfolio, es decir, la suma, el punto exacto en el cual yo estoy por encima de la frontera eficiente, es decir, de la combinación de activos que potencia el retorno, y además estoy justo encima de la CAL o CML, que hemos dicho Capital Allocation Line, significa además que dentro de todas las combinaciones de activos, tanto renta fija como renta variable, estoy también en aquella que potencia el retorno para un nivel de riesgo determinado. Y por ello se llama portfolio óptimo, o el mejor portfolio, o como queráis, ¿vale? Esto al final no tiene mucha historia. ¿Para qué nos sirve esto? Pues muy sencillo, os lo he puesto aquí en una nota. Buscamos el punto en el que se optimiza la pendiente de la CAL, que es lo que se conoce como ratio de Sharpe. Esto lo hemos visto en la sesión anterior, fijaros. El ratio de Sharpe es cuánto estoy ganando, es decir, cuánto de más obtengo por cada unidad de riesgo extra que yo le estoy metiendo a mi cartera. Pues obviamente lo que necesito, y si os acordáis, dentro de la CAL o CML, recordad que yo tenía distintas pendientes que yo podría aplicar, pero que no todas caían sobre la frontera eficiente. Aquí sí que es verdad que tendríamos esta, pero siempre hay una que es la que potencia para un nivel de riesgo el retorno. Como digo, esto al final es la división, esta es la división entre beneficio-riesgo, pues aquella que la optimiza sería el punto, el mejor de todos, aquel que obliga, o bueno, más que obliga, que permite que la cartera tenga dentro de todas las combinaciones la mejor, dentro de todos los tipos de activos la mejor combinación y que además coincide entre estas dos rectas, en el caso de las CAL y en la frontera eficiente con la curva, ¿vale? Que está representada. Entonces, ¿cuánto ganamos por cada unidad extra de riesgo? Pues donde potenciamos el ratio de Sharpe, que ya hemos hablado de él. ¿Vale? Entonces, súper importante, y esto ya un poquito también como refuerzo. CAL o CML da todas las posibilidades de combinaciones de retornos en función de varios activos de riesgo, y frontera eficiente todas las posibilidades de activos libres de riesgo. Perdonad, esto está al revés. Esto sería activo libre de riesgo más activo con riesgo, y en el caso de la frontera serían solo activos con riesgo, ¿vale? Se explica, disculpad que aquí hay una errata, está al revés. La CAL, combinación de activos libres de riesgo, por lo tanto empezamos en un punto positivo pese a tener la desviación estándar en 0, CML, lo veis aquí, y luego la frontera eficiente es la que utiliza activos con riesgo. Disculpad, esto está al revés, ¿vale? Si utilizáis las diapositivas, disculpad porque aquí hay una errata, lo cambiaré porque esto hay que modificarlo. Por lo tanto, frontera, renta variable únicamente, CAL o CML, renta variable más renta fija, ¿vale? Disculpad esta pequeñita errata. ¿Y cómo se calcula? Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Tampoco es que sea muy complicado, aquí estamos hablando de el riesgo del portfolio, el riesgo del activo libre de riesgo, el retorno de la renta variable o del activo con riesgo, la desviación, es decir, bueno, la fórmula no hace falta que os la aprendáis, no nos van a pedir que lo calculemos, pero no obstante, porfa, que lo de arriba quede muy entendido. Frontera, todas las posibilidades de combinaciones con activos con riesgo, y CAL, CML, renta variable y activo libre de riesgo, ¿vale? Disculpad, no sé por qué está modificado, pese a que lo había revisado, pero bueno, creo que para esto están los vídeos, ¿no? Para retocar y para poder aprender aquellas cosas que se quedan un poquito sueltas, ¿vale? Y luego, por último, otro concepto muy importante y que va ligado al riesgo, porque siempre hablamos de riesgo, pero es que, insisto, hablábamos el otro día de que no siempre se trata de mitigar el riesgo. Hay un riesgo que no vamos a poder eliminar ni con diversificación ni con nada, ¿vale? Esto es muy importante, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque a la hora de configurar portfolios, la clave no está en la búsqueda de aquellos portfolios con mayor rendimiento ni con mayor riesgo, sino en la relación beneficio-riesgo, en aquella que la potencie. Súper importante, no me voy a cansar de repetirlo. Por lo tanto, de esta forma, si entendemos que mediante la diversificación podemos reducir el riesgo no sistemático, que ahora explicaremos lo que es, el equilibrio radica en la parte del mercado
beta y no en el riesgo total. Me explico. El riesgo total es la suma entre dos conceptos que se conocen como riesgo no sistemático y riesgo sistemático. El riesgo sistemático es el riesgo de mercado, es el riesgo que no voy a poder eliminar mediante diversificación. Esto es súper importante, esto es clave. ¿Cuál es el que sí que voy a poder eliminar mediante diversificación? El riesgo no sistemático. La beta va a medir el riesgo sistemático de mercado y luego otra cosa muy distinta es el riesgo total que nosotros medimos mediante desviación estándar. ¿Qué es lo que nos está explicando, por lo tanto, este modelo? Que yo lo único que voy a poder eliminar mediante diversificación es esto de aquí. Y fijaros la curva que tiene. ¿Qué significa esto? Que yo, a medida que voy metiendo más activos dentro de mi cartera, cada vez me voy acercando más a lo que sería replicar al 100% el mercado. Nunca voy a poder llegar a reducir este riesgo sistemático que siempre me voy a comer con patatas, salvo que opere obviamente con activos libres de riesgo puros. Me explico, porque al final un activo libre de riesgo sigue teniendo determinados riesgos. Por lo tanto, este riesgo sistemático ya implica todas aquellas peculiaridades en las cuales podríamos llegar a perder dinero independientemente del tipo de activo con el que trabajemos. ¿Vale? Importante. Por lo tanto, riesgo sistemático, riesgo no sistemático, la suma de los dos es igual a riesgo total. El riesgo no sistemático se puede eliminar mediante diversificación, pero clave, llegará un punto en el que ya no podré más, no por acercarme más, esto tiende a infinito. ¿Vale? Es decir, aquí ya más cerquita no podemos estar. Tocaremos al final con el riesgo sistemático y más hacia abajo ya no será posible. ¿Vale? Esta parte de aquí nos la comemos con patatas, como digo. Por lo tanto, riesgo sistemático, beta, riesgo total, desviación estándar. ¿Vale? Entonces, fijaros, no obstante, llegados a un punto, no por más acciones en cartera, tendremos un menos riesgo, porque estaremos casi a la par con el riesgo del mercado. Si yo meto 5.000 activos aquí, pues lo que me voy a parecer es al mercado. No me voy a parecer a una cartera diversificada y pensada para. Por lo tanto, yo a medida que voy metiendo activos, sí que es cierto que se va reduciendo, pero en porcentaje a cada uno que añado, pues obviamente el grado de diversificación o el grado de riesgo no sistemático que estoy eliminando, pues cada vez es menor. ¿Vale? Pues perfecto, pues espero que se haya podido entender este concepto, nos viene genial para entender las siguientes sesiones. Como veis, no es excesivamente complejo, pero sí que es verdad que hay muchos términos, muchas cosas que hay que apuntar y por lo tanto, pues bueno, prestar atención sobre todo, ¿vale? Pues perfecto, lo vamos a dejar aquí, espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya aportado valor. Si es así y no estás suscrito, pues bueno, yo creo que es buen momento para hacerlo, porque vienen cosas muy chulas al canal, dentro de nada también la página web, como os digo, y lo de siempre, pues disfruta del contenido, disfruta del material, pásate por el blog de Rankia, pásate por Twitter, por LinkedIn, por todo, tienes los enlaces aquí en la caja de comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.